Muy buenas, pues estoy aquí con Vicente Ortiz, Bicox, una de las referencias de nuestro sector en cripto, y para hablar de un tema que a mí especialmente me parece de lo más relevante que hay. A veces cuando se habla mucho de tecnología bueno, un montón de cosas relacionadas de este mundo, pero para mí probablemente el tema de las DAOs sea quizás la innovación más relevante, ¿no? No sé cómo lo consideras tú, pero para mí el tema de la coordinación social probablemente sea importante. Totalmente, porque es que además involucra muchos aspectos, ¿no? Estamos toque economía, matemáticas, teoría de juegos, incentivos. O sea que para mí es algo apasionante, cómo manejar esa complejidad, ¿no? Son las personas, los smart contracts, pero todo junto. Efectivamente, bueno, de hecho yo, uno de mi PFP personal, el que tengo en perfiles, que es un mono, es de Ascent DAO, que es una colección que se emitió para la gente más activa en DAOs a nivel mundial. Y le llevo porque me parece que no vale nada, no creo que tenga valor, pero me parece que a mí me resulta interesante. Bueno, yo lo primero que te diría, porque creo que es un término que no es lo primero cuando te aproximas a cripto, oyes siempre activo monetario. ¿Cuándo es la primera vez que oyes del tema DAO? Porque es verdad que de Bitcoin se habla como probablemente la primera DAO, pero es verdad que cuando uno se acerca a este fenómeno no suele entrar con el concepto DAO. Sí, la primera vez, yo recuerdo el 2016 que ya Vitali estaba esbozando el término que evidentemente viene mucho más atrás, ¿no? Casi de los 90, un informático llamado Dilger. Pero yo empecé, a través de los foros de Bitcoin Talks, se empezó a hablar que era más que DAO, eran más DAC, ¿no? Eran lo que serían corporaciones descentralizadas. Y lamentablemente, cuando presté más atención fue con el hackeo de la DAO, que llevó al hard fork de Ethereum, y bueno, ahí empecé yo a prestar más atención, qué era esto, qué podía resolver, qué propuesta de valor tenía. De hecho, la DAO fue un experimento, esto fue como un poco como lo de Chernobyl, ¿no? Que hizo que la nuclear se retrasara un montón. Creo que ese fenómeno que tenía realmente, bueno, que ilusionaba a mucha gente, por eso tuvo el volumen que tuvo, y al final tuvo que tener al final la solución que se le encontró en ese momento tan inicial, realmente era algo que en ese momento ilusionaba a mucha gente, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a ver también, yo creo que para mí otro momento, no sé si lo compartes conmigo, es esa financiación de Aragón. eh, Aquí Luis, de alguna de Jorge, que tuvieron esa financiación tan potente, tan rápida, de un concepto que nos parecía también como inversión. Y probablemente sean mis dos momentos más iniciales, ¿no? De enfrentarme con el concepto de DAO. No sé si también para ti ese fue un momento. Sí, sí, totalmente. Hombre, Aragón, españoles al frente, en Suiza además, ¿no? Eran como un poco la vanguardia, los referentes, esos frameworks para que otros pudieran montar DAOs, ¿no? Era muy innovador. Y cómo empezaba a manejar ya el tema de grants para dar becas a gente que innovara dentro de su ecosistema. Sí, sí, Aragón también fue un punto de inflexión y bueno, y lo sigue siendo, todavía siguen trabajando, gracias a Dios. De hecho, es una de las DAOs con más capital actualmente del mundo. ¿Sabes? Es interesante porque, de hecho, hoy justo publicaba en DeepDAO, publicaba un ranking de las DAOs con más treasury y muchos treasury. ¿Eh? No hay que olvidar que, por ejemplo, hablaban en LinkedIn un billón NS. Estamos hablando de empresas que tienen de alguna manera una tesorería que vale mucho que muchas empresas que cotizan. Yo te diría aquí, porque las DAOs es verdad que han sido un fenómeno del que se habla mucho, pero también en tema regulatorio, primero te diría que mica que tiene que ver y luego no, yo creo que se han utilizado muchas veces como una forma, de alguna manera, de esquivar la regulación, ¿no? Hay cosas que a lo mejor se han llamado DAOs precisamente para intentar escapar de quizás algún cierto riesgo regulatorio. Sí, bueno, referente a la primera pregunta, Mica, pues, ¿qué pasa, Mica? Las excluye directamente. Entonces, creo que aquí Europa está perdiendo el tren otra vez. O sea, yo creo que se debería subir, de perder competitividad, porque, bueno, ya hemos perdido bastante, ¿no? A nivel mercado de valores, yo creo que nuestra presencia en el mercado de valores ha disminuido un 50%. Entonces, podría ser una oportunidad también para atraer capitales, ha dado inversión, regularlas en Europa. Y sí, y la segunda pregunta, pues sí, muchos scam, la cercanía de la DAO, creando esas figuras un poco a medio camino, pues sí, lamentablemente la han utilizado Sí, para pero eso. fíjate que yo no lo configuraría, no lo partiría dentro del punto de riesgo, o sea, de scam, sino de que haya gente que haya querido hacer cosas financieras y haya decidido generar una DAO
como forma de no afrontarlo directamente, ¿no? De hecho, yo el fenómeno DAO lo he visto más generalmente asociado a proyectos financieros, donde se quería de alguna manera, de hecho, en el fondo, Bitcoin no deja de ser, o para muchos, una DAO que es escapar un poco de ir contra ese fundador, ¿no? Inicial. Sí, sí. Totalmente. Sí, las DAOs tienen ese componente evidentemente de centralización, muy goloso, esa heterogeneidad de gente, esa flexibilidad a la hora de implementar los proyectos. Entonces, una fórmula para empezar ya. Tenemos un proyecto, tenemos una idea, nos juntamos gente en diferentes partes del mundo y la cometemos. Entonces, esa rapidez, esa heterogeneidad entre los perfiles, pues posibilita evidentemente, evidentemente la inversión está ahí, esa forma un poco al final de generar esa tesorería, esos pools, esa forma para poder operar, ¿no? Y decías de competitividad, y yo creo que te referías teniendo ahí a que ya hay las grandes tecnológicas son DAOs. Es decir, que algo tiene esta forma de organizarse que es una ventaja con respecto a una organización tradicional, ¿no? Y yo estoy viendo, por ejemplo, hace poco también teníamos, no sé si habéis visto la noticia de VitaDAO, que es invertida de repente por un Pfizer. Algo tiene que tener esta forma de coordinarse que crea proyectos que despiertan mucho interés. Creo que Pfizer ha sido un punto de inflexión, evidentemente. Yo creo que es una noticia que ha trascendido, ¿no?, en nuestros entornos, pero fuera un poco del ecosistema cripto no se conoce y va a ser un antes y después, ¿no? En esa dado de longevidad, ¿no?, que entre un gigante como Pfizer, pues tiene muchas implicaciones. Y yo pienso que en el futuro, yo como lo veo, en medio y largo plazo, muchas compañías grandes que veamos y de las principales serán DAOs, porque Sí. está demostrando una estructura ágil. Yo hacía hace mucho, hace creo que 3 o 4 años, cómo iba a evolucionar el sector financiero y acababa un poco en que serían muchos DAO, muchos servicios. Pero bueno, yo en concreto en VitaDAO, probablemente tengamos un encuentro con uno de los responsables de VitaDAO la semana que viene, aquí con CryptoPlaza. O sea que, pero bueno, vamos a, claro, está muy bien. Cómo si alguien de aquí quiere tener, en lugar de una startup o una SL, quiere constituir una DAO, ¿cómo lo Sí, hacemos? Porque tú tienes experiencia, no sé si sí, aquí o en otro tipo de regulación. Sé que sí, hay Wisconsin, sé que hay jurisdicciones que ya tienen, sí. han entendido mucho mejor este fenómeno, porque entiendo que son las jurisdicciones que quieren tener las tecnológicas del día de mañana, ¿no? Pero alguien que está en España, ¿tú cómo le recomiendas que empiece a Claro, crear una empresa que es una DAO? claro. Claro, va a depender mucho del tipo de DAO, ¿no? Porque tenemos, como sabes, DAOs las que se aglutinan artistas para hacer obras de forma de co-creación, hay DAOs de inversión, tenemos DAOs tecnológicas, pues va a depender. Quizás la más compleja es la DAO de inversión, que la dejo, pero claro, os explicaré dónde veo yo, dónde podrían ubicarse, en qué jurisdicciones son más amigables, digamos. Pero para una DAO tecnológica existe mucha figura y además nuestro ordenamiento jurídico permite estructuras ágiles, vehículos ágiles, como pueden ser pues las cuentas en participación. Tenemos también la figura de las cooperativas y poco conocidas las cooperativas europeas. Tienen ciertas restricciones de capital. De hecho, ahora mismo estamos con un proyecto con otros compañeros a nivel internacional, la posibilidad de implementar una cooperativa europea en torno a una DAO. Pueden ser unas estructuras ágiles y para implementarlas de España. Con el tema de lo que son las DAOs de inversión, pues sí, ha habido cierto marketing legal, todo tengo que decirlo, en jurisdicciones como Wyoming, Estados Unidos, que a la hora de implementar DAOs de inversión, ha venido ya el regulador, han tenido problemas con la SEC, pero he dicho, vale, tú ofréceme esto en Wyoming, pero en Nueva York, no, ¿sabes? Es que, y entonces, así que mucho cuidado donde se implementa. Quizás las DAOs de inversión tengan ese componente más complejo, ¿no? A la hora de proteger de generar ese legal wrap, ¿no? Todavía no tenemos claro dónde podría ser una jurisdicción amigable donde ubicarse, ¿no? Muy bien. Y yo aquí, bueno, yo soy muy activo. De hecho, claro, cuando tú eres partícipe de una DAO, y ahí lo entiendo como una persona que vota, ya incluso si eres delegado, incluso más, hay DAOs que empiezan a pagar a esos delegados. De hecho, están pagando. Claro, ¿qué riesgo estoy tomando yo? Si el proyecto hace algo mal, yo por haber votado, tengo algún tipo de, ¿cómo se llamamos? Sí, sí, de De responsabilidad. responsabilidad Claro, en lo que se ha ejecutado. claro. Hasta ahora, bueno, un poco lo que estamos viendo y los procedimientos que se han iniciado con algunas DAOs,
sobre todo tienden a ir contra los que manejan la semilla, la tesorería, ¿vale? No tanto los token holders. Pero evidentemente tienes un token de la DAO, todavía no tenemos instrumentos ni herramientas legales un poco para protegerlo. Quizás más esos vehículos legales, ¿no? Muchas DAOs salen sin un plan de contingencia. ¿Qué pasaría si te roban, si te hackean, ¿no? Al final, al no tener ese vehículo que asume esa responsabilidad, van contra el patrimonio personal y allá donde lo que puedan rascar y lo que puedan encontrar. ¿No? Claro. Que no encuentran quien tiene que maneje la semilla, pues pueden ir contra los token holders. De hecho, fíjate que estábamos justo en Maker, que también estamos participando de la gobernanza, y creo que se habían, no sé si es la cantidad exacta, pero creo que había, no sé si 1 o 5 millones de presupuesto para soporte legal de MakerDAO, que de alguna manera lo habían reservado para potenciales, como si dijéramos, gastos de legales de protección o de... O sea que sí que de alguna manera veremos. Pero es verdad que ha habido también un juicio, creo que el primer juicio contra una DAO y que se ha ido contra, de alguna manera, contra la gente que votaba, ¿no? O sea, ha habido un primer caso, creo que esto es Cuidado, ¿no? bastante... Sí, Cuidado, sí, sí. que es el primer momento en el que, bueno, vamos a ver cómo acaba eso. Pero, claro, yo cuando voto en una junta de accionistas tradicional, ¿tengo algún tipo de responsabilidad? Claro, la Junta principalmente la responsabilidad está limitada más a los que son los consejeros, los que están en la actividad diaria. ¿Los Pero consejeros serían los delegados? ¿O serían los que tienen, a lo mejor, esa capacidad de ir a la tesorería, que es al final los recursos financieros? es que, bueno, en las DAO podemos diferenciar lo que es el equipo gestor, ¿vale? Que el problema es que no muchas veces está bien diferenciado. Ese es el tema, claro. Si tenemos una DAO que Consejo de Administración es todo Somos el mundo todos. votando, Claro. Que sería la figura de, por definición, sería más un consejo de administración entre todos. A no ser que haya un equipo gestor muy, muy identificado, muy concreto, ¿no? Con sueldos, que las hay, ¿no? Ahí tenemos claro, pero en una sociedad tradicional, ¿qué pasa cuando, imagínate, una empresa decide hacer algo ilegal y es votado por sus accionistas y ejecutado por su, bueno, por supuesto, propuesto probablemente por el Consejo y ejecutado por sus claro, directivos? efectivamente. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? Claro, ahí tiene responsabilidad efectivamente, pues quien ha votado, quien ha decidido y quien ha tomado acción. Quien es, Todos. claro, es el administrador de hecho realmente, el que ha estado ejecutando, ¿no? Pero el que ha votado también. También. O sea que aquí realmente, desde el punto de vista, si hiciéramos la similitud, tendríamos cuidado como tal el dado, ¿no? Diría. Cuidado, ¿dónde te metes? Muy bien. Bueno, hablas aquí un poquito de cómo se definía, no sé si has estado en alguna DAO participando el día a día de las DAOs. No sé si tienes alguna experiencia, yo tengo las mías particulares, pero bueno, aquí puedes compartirnos de las experiencias en Sí. DAOs. Sí, bueno, yo estoy principalmente en DAO de inversión también. Estoy participando en una DAO que se llama 0x Crypto. Bueno, es una DAO de inversión. Hay muchos españoles y también latinos. Bastante, bueno, creo que tú también estás también participando ahí. Te he Sí, yo visto por ahí. de las DAOs me pido poca. Te he visto por ahí. Dios Jesús está, digo, de los primeros. Mira, ahí está también en la lista. Y la verdad que me está gustando mucho. Un poco, estoy viendo un poco cómo se organizan, lo que son operaciones, de forma profesionalizada, ¿no? Cómo están intentando profesionalizarse el onboarding de nuevos miembros, cómo hacerlo por seasons, presupuestos legales y fiscales asignados, y todo muy separado, ¿no? La tesorería. Y bueno, el día a día, pues bueno, es mucha información, mucha evangelización, para los que están entrando también se formen. Entonces, bueno, está siendo una experiencia bastante enriquecedora, la verdad. Sí, yo ahí, por ejemplo, bueno, es interesante todo el tema de cómo funcionan las DAOs. Yo en concreto estoy en una que probablemente sea la que más, bueno, una de las más antiguas, que es la de Maker, y la que ha tenido idas y vueltas, es probablemente de las primeras DAOs a nivel mundial. Y ahora está con una reconfiguración de la DAO que está en una estrategia que se llama Endgame, y donde ha habido una especie de pseudo despidos porque es muy fácil crecer en la DAO, pero es más complicado luego de desasignar presupuestos, que en el fondo es despedir a la gente. Eso es un tema que ya Estados se está enfrentando a ello. Aquí tenemos una DAO de inversión en Criptoplaza, pero yo creo que, no sé si compartes conmigo, son mucho más transparentes. O sea, creo que la gente o sea, hay mucha más trazabilidad de qué aporta
se aporta, y creo que en general son más meritocráticas. No sé si... por eso creo que es una de las ventajas competitivas, probablemente, el hecho de que la gente de alguna manera no tiene esos privilegios eh, por estar de directivo y son más flexibles para lo bueno y para lo malo. Correcto, sí, dime los incentivos y te diré los resultados, ¿no? Sí, lo estamos viendo. A mí, una cosa que me gusta mucho, el tema de la incorporación de los Soul Bond Tokens también, que permite pues trazar esa meritocracia, qué acciones concretas estás haciendo. Yo creo que es importante porque estas primeras DAOs que se montan a lo mejor se diluye un poco, no se sabe bien qué hace quién, ¿no? Que esa forma de trazarlo de forma objetiva yo creo que es importante y todo basando en la meritocracia, ¿no? Más allá de derechos adquiridos de gente que ha estado ahí haciendo cosas y, no, ¿tú qué haces, no? Enséñame las tareas que has estado haciendo, qué has aportado, qué valor aportas, ¿no? Entonces recibir a cambio, ¿no? Yo realmente lo veo una ventaja, o sea, creo que todavía estamos quizá en un punto aprendiendo un poco de explorando estas nuevas formas de organizarse, pero desde luego ya hay casos donde, bueno, yo creo que Ethereum para mí es un ejemplo de DAO, es una empresa de 150.000 millones que se ha organizado, coordinado de esta manera. Entonces, bueno, hablabas también, venía aquí un tema que querías hablar, que es el enjambre de DAOs. No sé si nos puedes explicar un poco más Sí, sí, sobre este tema. sí, sí. Porque también Sí, es... sí, bueno, tendencias que estamos viendo, ¿no? A la hora de montar una DAO, generalmente, pues bueno, lo estamos viendo, ya hay templates, ¿no? Lo que puedes hacer un canvas, ¿no? Extrapolando el canvas de la startup, extrapolarlo a la DAO, definir esa propuesta de valor, qué van a ser los key players, qué costes, qué ingresos. A partir de ahí, pues bueno, pues toda la parte de tokenomics, ¿no? Que aquí en CryptoPlaza, pues sois pioneros con todo el tema de token engineering, ¿no? Tan necesario, ¿no? Que tenga un sentido implementar también el sistema de votaciones on-chain, toda la parte off-chain, ¿no? Y el go-to-market, ¿no? Pues a partir de ahí, efectivamente, estamos viendo ahora una tendencia de ir otro paso más en la profesionalización. O sea, es importante tener DAOs que están interconectadas, porque a lo mejor todas tienen token de todas, pero una es la que tiene el IP, la propiedad intelectual. Que a lo mejor tendrá un BRAP asociado en una jurisdicción concreta, ¿no? Luego otra que maneja la tesorería. Ah, ya estamos hablando de tesorería. A lo mejor tiene otro legal BRAP asociado en otra jurisdicción que quizás tenga más sentido. Y luego el tema de una DAO de operaciones. Quizás para montar una DAO de forma seria puede ¿Pero haber... estás hablando de subDAOs o de DAOs porque Sí, últimamente bueno, otro de los fenómenos, por ejemplo, que estamos viendo es teníamos el B2B, teníamos el B2C, sí, ahora tenemos el D2D. No sé si has oído de este concepto, sí, que es esas DAOs que dan servicio a otras DAOs. sí, Que no sé sí. si hablabas de este concepto o hablabas de un concepto más de estructuración dentro de una DAO subDAOs. Exactamente. Efectivamente, puede haber una DAO de la que cuelguen otras o DAOs que estén un poco al mismo nivel, ¿no? Entonces, en este caso, en Enjambre DAO sí hablaríamos de subDAOs, pero en otro caso, por ejemplo, DAOs que prestan dinero a terceras y reciben tokens a cambio, proveedores, ¿no? Pues ya sería otro modelo, ¿no? Otro modelo más de enjambre de DAOs como Sí. tal. Y ya para acabar, bueno, de hecho aquí tuvimos en nuestro cripto evento gente de una especie de como empresas que dan servicio a gente que trabaja para DAOs o que les da una especie de seguridad social. O sea, bueno, yo ahí diría primero, ¿cómo creas una DAO? Y luego, ¿cómo el que trabaja en una DAO, cómo se tiene que organizar? O porque estaba viendo cómo se creamos una especie de servicio para que tú como empresario tengas una especie de seguridad social, una especie de servicios por trabajar en una especie de empresa que te da cobertura legal. No sé cómo es eso. Y luego para acabar un poquito, si alguien quiere, una empresa quiere realmente ahora una empresa, un trabajador, ¿qué recomendarías de primeros pasos? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo les podéis ayudar también vosotros a eso? ¿Y o sea, cómo eso puede ser una ventaja? O sea, que dirías un poquito cuál es la oportunidad realmente. Claro, claro. Vamos a ver, bueno, seguridad social y DAOs por ahora casan muy mal, pero si bien es cierto, en las DAOs, al menos de las que yo conozco, se emiten facturas. Sí tienen un vehículos legales que te permite, ya sea asociación, cuenta en participación o cooperativa, sí permiten pues generar facturas a la DAO. Sí. Fíjate, más que esa seguridad social, era un poco que tú recibes tus ingresos a través de una especie de seguro, una especie de empresa que te va a proporcionar una serie de basics.
No, ¿sabes? no, sí, Entonces sería como que la seguridad social no es que la seguridad social, sino sí, que privado, sería de forma más privada. sí, se No, están configurando como para decir, oye, si tú vas a trabajar una DAO, quizá a lo mejor te interesa estar en una especie, como si dijéramos, una de... mutualidad, no, muy interesante, no, no, un concepto que desconocía realmente y la verdad que y por ahí van los tiros, realmente lo estamos viendo también en el mundo de inversión, ¿no? Estas compañías de seguros también que aseguran el capital, ¿por qué no darle esa cobertura, ¿no? Que al final pues pueda recibir a su jubilación, digamos, Por ¿no? ¿No? ejemplo, a lo mejor recibe menos nómina de la DAO, pero tiene una especie de Claro, plan de... claro. Y a lo mejor, ¿por qué no de forma fluida, ¿no? Un poco todo el tema este que también vosotros apoyáis, ¿no? De irlo recibiendo, pues cuando Una yo parte, una de quiera. las cosas que nos enfrentamos es que gran parte de la gente que trabaja para DAOs utiliza Superfluid, lo cual complica un poco saber cuánto vas a cobrar. Eso sí, eso sí, eso sí. Porque si lo tienes más o menos fijo el flujo, pero claro, un mes de 28 días cobras menos que un día en mes de 31. Correcto, correcto. Sí, todo tiene sus pros y sus contras. Y para contestar a tu pregunta, si alguien quiere montar una DAO, yo empezaría primero por un plan de contingencias legal. O sea, Es fundamental. todos los escenarios que pueden ocurrir, A, B, C, me hackean, salen los fundadores con el dinero, ponerlos en lo peor. Una vez que tenemos eso, y dependiendo del tipo Eso lo de llama DAO, plan de contingencia. plan de contingencia. Eso existe y se ha trabajado mucho en Estados Unidos y bueno, nosotros estamos intentando replicarlo aquí con humildad Fenomenal. y tal. Y a partir de ahí, pues implementar todo lo que sería ese vehículo legal que te proteja. Porque a Vale. fecha de hoy, Aunque sí, sea una DAO, hay que aterrizarla. Estaba eso de la DAO, o sea, y tú y a otros os gusta hacerlo aterrizado. claro, por proteger, porque si no la responsabilidad va contra a título personal, contra el patrimonio Sí. personal. Entonces, a fecha de hoy es algo con lo que tenemos que lidiar. A mí me encantaría tener un subtipo en la ley que sea tal cual, ha dado entendido como smart contract, como protocolo y punto. Pero a fecha de hoy, lamentablemente, necesitamos de un vehículo. Entonces lo aterrizamos y la gente, ahora, si eres accionista o eres trabajador, también, ¿qué tiene que hacer la gente? Evidentemente, igualmente, si ya tienes un vehículo creado, pues al finalmente trabajarán, facturarán a la DAO, ¿no? Es la forma más habitual que se está haciendo, ¿no? Vía autónomo o lo que es en España y si en el extranjero en el régimen pertinente, ¿no? Y si hablamos de enjambre de DAOs, es muy probable que los desarrolladores estén asociados a lo que sería una DAO, donde está el IP estará asociado a otra DAO, donde está un poco también todos, pero bueno, ir buscando un poco de jurisdicciones para qué tipo de protección y dependiendo de lo que quieras proteger dentro de la DAO, te sirve más. Vale, porque pongamos en un escenario, España, en tecnológicas, entendemos que supuestamente si unas partes tecnológicas van aquí a cripto y son DAOs, si España en algún momento se suma a ese, tendrá que tener DAOs, ¿no? En el momento que ya sean con un poquito de tamaño es cuando nos enfrentaremos, cuando Hacienda viene y dice, oye, ¿dónde está lo mío? Exactamente. Y ahí es donde es importante todo esto, Claro, ¿no? así es. Muy bien. Y luego también, aunque esté ubicada en España, yo siempre lo entiendo un entorno internacionalmente hay que tener también algún tipo de, como si dijéramos, cuidado. Estructuras, digamos, No sé, si voy a dar, por ejemplo, como yo estoy en un negocio ya internacional, sí. tengo un cliente americano o tengo alguien trabajando en Estados Unidos, ¿tengo que tener algo en concreto? Sobre todo que tengas ese vehículo que te proteja, que Que te aunque esté en defienda. España, Claro, ya está. claro. Tienes que tener ese vehículo que te proteja en caso de que ocurra algo. Ese plan de contingencia, pues que al final responda como con esa sociedad limitada o ese vehículo y no sean responsables los que manejan la semilla o los token holders. Vale. Y ya para acabar, DAOs en España a día de hoy, que no sean, que estén aterrizadas. Porque yo conozco algunas, ahora podríamos decir que algunas tienen ADN español Sí, sí. y yo conozco algunas también que están aquí, pero a día de hoy, ¿cuál sería los datos a día de hoy Sí. de las DAOs españolas, si es que hay alguna que se quiera declarar como DAO? Muy pocas. O sea, lo que lo estamos viendo ahora, este año ha sido muy activo. Estamos Estarán viendo, contigo probablemente las que estén. bueno, está siendo muy activo, estamos viendo proyectos interesantes que ya están cogiendo un volumen importante y la progresión es a más, ¿no? Entonces, este en concreto de 0x Crypto está aglutinando a gente muy importante del sector y están recibiendo bastantes fondos. Entonces, están ya invirtiendo también en lo que son compañías, ¿no? Entonces, bueno, hay
2 o 3 importantes y más que se van a sumar. Si la regulación nos ayuda y no hay que irse fuera, ¿no? Me encantaría hacerlo todo en España, ¿eh? Totalmente, ¿no? Tenemos que hacerlo. Yo siempre soy de los que, de hecho, Sí. hace un año, la última declaración de la renta, creo que Hacienda ganó bastante de las ganancias Correcto. del año pasado, con lo Sí. cual yo creo que está bien. Nuestro país tiene que tener recursos y yo creo que, bueno, pues que a día de hoy puede ser una fuente de ¿cómo se llama? Recursos para temas comunes y públicos Sí. importante, con lo cual yo creo que deberíamos abrir la Totalmente. posibilidad de trabajar para afuera. De hecho, Mica, a través del artículo, algunos compañeros lo hemos estado viendo, si hubiera una propuesta en España de generar un subtipo y demás, se podría generar quizás un pasaporte para estos Estados miembros. Entonces, está abierto. Si hay una voluntad del legislador, tendremos aquí las datos estableciéndose, ojalá. Pues nada, luchemos por ello. Muchas gracias, Vicente. Te tenemos en la comunidad a partir de ahora. Y nada, yo creo que ya DAOs, tema de aterrizaje, ya tenemos. Es importante tener gente especializada porque todo es un mundo, ¿eh? En el sector todo es un Todo mundo es un y mundo. hay que echarle muchas horas para cualquier cosa de los detalles que tenemos. Pues nada, gracias a Criptoplaza por vuestra hospitalidad y encantado de Nada, estar aquí. encantado.